Hola, ¿cómo estás? Soy Pía, creadora de Cuentos de Pía. Hoy te quiero contar qué fue lo que me inspiró para escribir tan hermosos cuentos. Quédate conmigo. Mi testimonio. Bueno, pues lo primero que les tengo que contar es qué estaba pasando en mi vida en ese tiempo. Esto fue cerca del año 2016, cuando yo me cuestionaba de muchas maneras que yo quería hacer algo por mí y ya no quería depender del trabajo en el que yo había estado durante más de 25 años. Entonces, en determinado momento, fui a una hora santa. ¿Y cómo llegué a la hora santa? También es algo que quiero contarles. Me consagré al Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia a la que yo pertenezco y a la que con mucho cariño asisto todas las veces que puedo. Se estaba haciendo una requisa, digamos, para consagrar a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo me apunté. Y dentro de los preparativos o dentro de la capacitación, digamos, para poder consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús, había que asistir a una hora santa. Antes de eso, yo tengo que confesar que yo nunca estudié en un colegio católico y yo no sabía lo que era la hora santa. De hecho, yo nunca había estado en un santísimo. Así que eso también forma parte muy importante de mi vida, porque cuando me invitaron a una hora santa por primera vez, me sentí total y absolutamente abrazada y protegida por Jesús. Yo dije, por Dios, ¿cómo puede ser posible que yo haya vivido tantos años sin saber y sin vivir esa experiencia? ¿Cómo puede ser posible que yo no haya sabido lo que era una hora santa y lo que era estar en el Santísimo? Pues me quedé una hora conversando con Jesús y lo repetí porque me fascinó. Era el momento maravilloso. En mi parroquia es los jueves de 8 a 9 de la noche. No me lo perdía nunca. Hasta que un día dije, bueno, pues si yo estoy pensando en algo serio para poder dedicarme el resto de mi vida y poder salir de mi trabajo al que le he dedicado más de 25 años, pues tengo que pedirle a Dios que me dé esas directrices. Tengo que pedirle a Dios que sea Él el que guíe este camino que yo voy a continuar y que sea Él el que me diga qué es lo que tengo que hacer. La pregunta más importante que yo le hice a Dios en una hora santa fue: ¿qué quieres que haga por ti? Y eso fue maravilloso porque me ofrecí completamente a ayudarlo, a ser su apóstol. Yo me ofrecí a que él me diga, bueno, que haz esto, 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 y yo generosamente iba a decir que sí. Entonces, en la siguiente hora santa, entré, obviamente me quedé una hora, dentro de lo que agradezco, pido perdón y le pido también por mi familia, por mis hijos, y que me dé esta luz para yo poder dedicarme a algo. Dios me contestó. Y me contestó que escribiera cuentos infantiles, que el primer cuento se lo dedique a mi mami, que el segundo cuento se lo dedique a mi papi, que el tercer cuento se lo dedique a mis hijos. O sea, él realmente me habló con tanta claridad que yo salí de la hora santa a escribir en un cuaderno cuáles eran los libros, los títulos de los libros que yo tenía que escribir. Y así fue, pues regresé a mi casa y en ese momento comencé a escribir la primera historia. La primera historia, que se llama Hola Dios, soy Pía. La segunda se llama Pía empieza a confiar. Para la tercera historia lo hice en una segunda secuencia, digamos, en un segundo momento, porque estos dos los escribí de golpe. Fue tan bonito que Dios me inspirara a escribir historias, que yo no había escrito nunca un cuento, pero Dios supo cómo poner la luz del Espíritu Santo a través mío para que yo escribiera esas historias tan bonitas. Y a Dios también que me ayudara a hacer realidad este proyecto, porque yo dije, bueno, los cuentos de Pía eran hasta ese momento un sueño. Yo había escrito los libros, los tenía en Word, los tenía en una computadora, pero luego, ¿cuál era el siguiente paso? Así que Dios puso en mi camino a las personas precisas. Encontré a una persona que trabajaba en el mismo lugar donde yo había estado trabajando durante 25 años, que escribía muy bonito y que podía convertirse en mi editora de estos libros. Pues yo le pedí de favor que los leyera. Le gustaron mucho. De paso, ella tenía un niño pequeñito de 5 años que me dijo: Pía, se los leí y quedó fascinado. Así que ella me ayudó un poco a darles un matiz como de tiempos correctos y todo. Los escritores siempre necesitan un editor, que es la persona como que corrige los tiempos. Y luego vino una persona a la que yo había conocido también en mi trabajo, que ilustraba muy bonito. Tenía
no sé, un matiz maravilloso para hacer ilustraciones, dibujos muy bonitos, y yo lo seguía en mi cuenta de Instagram. Así que lo contacté. Y él fue la persona que diseñó a la Pía chiquita, que soy yo cuando era pequeña, y con él nos reunimos en muchas ocasiones hasta pulir y pulir y pulir. No fue tan fácil crear una Pía de la nada. Fue un trabajo de pulir, 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 porque en realidad no me gustaba. No me gustaba que usara lentes, no me gustaba que tuviera el pelo negro, entonces la pulimos, la pulimos, la pulimos hasta que fuera lo más dulce y lo más carismática posible. Y finalmente vino el trabajo de la impresión, ya luego cotizar con la imprenta, luego hacer un lanzamiento. Yo estaba justamente, estábamos en diciembre y mis libros me los iban a entregar un poco antes de Navidad, y yo decía, por Dios, ¿dónde puedo hacer un lanzamiento que no me resulte ser tan costoso? Pues yo era una escritora que recién estaba naciendo, no tenía los recursos, y en ese momento me acordé de una amiga que también pertenece al movimiento de Schoenstatt, vale decir que yo también pertenezco a ese movimiento, y que trabaja en un centro comercial. Cuando la llamé fue milagroso porque me dijo, Pía, te puedo poner en la agenda de las actividades de Navidad, porque esto fue un 20 de diciembre, te pongo en la agenda de las actividades de Navidad y no te cobro nada. Y yo me quedé, wow, Dios, otra vez eres tú. Me puso el editor, me puso el ilustrador. Bueno, la imprenta yo la había conseguido por mi lado, pero ya tenía un lugar donde hacer el lanzamiento. Así que pues cité a toda la prensa, cité a todas las personas, mi familia, todo el mundo fue, y ese lanzamiento fue un sueño, fue precioso. Yo ese día me sentí completa y absolutamente realizada. Lo siguiente que vino es, bueno, seguir escribiendo. No me iba a quedar con solamente 2 historias. Escribí luego una historia que se llama Un ángel para Pía, que es una historia bastante emotiva, porque narra la forma en que yo perdí a mi madre y cómo la visualizaba ella en el cielo, acompañándome y siendo un ángel que me guía. Y ese cuento lo terminé de lanzar ahora, el 29 de septiembre, en la Feria del Libro, el 29 de septiembre del 2019. Y también hicimos un lanzamiento en la Feria del Libro, no me costó nada. O sea, Dios se ha encargado de ponerme a las personas perfectas en los momentos perfectos y de la forma perfecta para que yo esos cuentos los pueda lanzar al mercado. Y bueno, ¿y qué estoy haciendo en la actualidad? Desde que estamos en esta cuarentena, yo ya vendiendo mis libros en diferentes librerías, yo dije, bueno, pues yo tengo que ayudar a ciertos niños, mejor dicho, a los que yo más pueda, a través de historias que hagan que sus corazones se sientan un poco más aplacados por el miedo, por la ansiedad o por la angustia de no saber qué es lo que estamos viviendo. Así que inventé una colección de los libros de la cuarentena. El primero, que se llamó Pía en cuarentena, luego Dios dame paciencia, y el tercero, Una oración es igual a un abrazo. Esos libros no están publicados desde luego porque los escribí y los conté a través de mi cuenta de Instagram, en un Instagram Live, y son cuentos que ustedes van a poder ver aquí en mi canal de YouTube muy pronto. El primero ya está, los demás ustedes los van a poder seguir viendo aquí en el canal de YouTube, al que se tienen que suscribir. Y ahora estoy escribiendo historias de valores. ¿Qué valores? La honestidad, la generosidad, la solidaridad, y seguiré escribiendo más historias durante este tiempo de cuarentena, que por supuesto van a ser libros que luego voy a publicar. Así que si quieres saber un poco más de estas historias, tienes que quedarte aquí en mi cuenta de YouTube para seguir paso a paso cuáles han sido todas las historias que he venido escribiendo. Nos vemos, muchas gracias por seguirme. Chao.